¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N, 21:30 en punto en toda la República Argentina. Y arrancamos nuestro programa, un programa especial esta noche, para analizar, yo le diría, las tres vertientes que confluyen en el escenario político por un lado y también económico. Claro está que hay dos puntos fundamentales, mire, para el arranque. El primero tiene que ver con lo doméstico y donde a mí me parece que no hay ninguna duda que el impacto en términos de precios que se viene dando en la Argentina, por lo menos hasta ahora y en función de la información que tenemos y que podemos transmitirle y compartir con todos ustedes esta noche, bueno, sigue golpeando de una forma realmente contundente. Déjeme compartir en principio con usted lo que han sido las evoluciones de las canastas, las dos canastas que se conocieron esta semana. Por un lado la canasta básica total, por otro la canasta básica alimentaria. A ver, señor director, si las podemos empezar a repasar. En ese sentido, bueno, esta es la canasta básica total, sabe usted, son alimentos, son servicios para una familia tipo. Fíjese lo que ha sido el monto total, ¿no? 95.260 pesos para no caer debajo de la línea de la pobreza. Esto no incluye el alquiler, este es un dato importante. Sube 6,2% en abril, sube 51,3% en lo que va del año. Y el dato acá fundamental es que empieza a engrosarse esta canasta. Prontito vamos a superar los 100.000 pesos. Y claro, uno ya se pregunta, y cada vez es más ostensible, la diferencia entre ¿qué? Entre los ingresos promedio que recibe la población económicamente activa y aquello que está considerado como básico para no caer debajo de la línea de pobreza. ¿Qué pasa con los alimentos? Ya nos metemos de lleno en un territorio realmente muy crítico, ¿no? Porque los alimentos siguen trepando y el dato inexorable acá es que suben por encima del promedio del sistema de precios que rige en la República Argentina. A ver, señor director, compartimos esto, la suba de los alimentos en el mes de mayo. Ahí tienen un relevamiento de 21 productos de la canasta básica, 2,4% en la primera quincena, 25,3% en lo que va del año. Fíjese, y de alguna manera repasemos, 2,4% azúcar, 5,9% la leche, 3,4% harina, 3,7% la yerba, 3,4% los fideos. Estos son 2 semanas, son 2 semanas del mes de mayo. Si uno le suma una más, la última que acaba de correr, donde uno mira los registros, uno mira los datos, mire, hay dos cuestiones que son centrales. Primero, que el mes de mayo, en principio, y como vienen dándose los aumentos, va a arrojar un índice de precios al consumidor por encima de los 5 puntos nuevamente. Es decir, si bien se va a desacelerar, va a seguir siendo muy elevado. El segundo dato, y es, creo yo, lo más crítico, y por eso quería repasar brevemente esto, es que si uno toma aceites, carnes y derivados de la harina, es decir, farináceos en general, las pastas, las galletitas, etcétera, los fideos, todo lo que uno puede hacer con harina, bueno, panificados también, ahí los precios en el mes de mayo hasta ahora, hasta la fecha, es decir, 3 semanas, bueno, rondan los 8 puntos, rondan el 8%, solamente en 3 semanas del mes de mayo. Esto va a tener un impacto enorme en términos de la canasta, pero obviamente el impacto más grande tiene que ver con los alimentos, con, yo diría, una de las partidas fundamentales a las cuales las familias en la Argentina destinan cada vez mayor proporción de lo que son sus ingresos. Ese es el principal problema. Ese es el principal problema. Cuando uno, por ejemplo, con una encuesta, esta que hace la encuestadora 3.0 con el grupo de opinión pública, y le pregunta a las familias en la Argentina, bueno, ¿cuáles son los comportamientos que ha desarrollado en función de lo que ha sido el incremento de los precios? No subieron los salarios de la misma manera que los precios. ¿Cuál es la actitud que han tomado? Fíjese conmigo a ver cuál ha sido el resultado. El resultado es elocuente, obviamente. A ver, señor director, alrededor del 95%, si no me equivoco. A ver, lo vamos a ver allí. Sí, ahí está. Bueno, 45,9% de los argentinos modificaron su alimentación. 91,3% de la clase media recortó sus gastos y 89,3% de los argentinos recortaron sus gastos en términos generales, ¿no? Cuando uno va al estrato medio, la clase media, bueno, más del 90%, 91% tuvo que recortar. Es decir, que acá las definiciones son, por un lado, uno dice la menor elasticidad está dada en términos de los alimentos. Lo último en lo que uno ahorra, en general, son los alimentos. Bueno, esto ya está pasando en la Argentina. Más del 45% de los consultados ya dijo, miren, empecé a cambiar de marca, estoy comprando menos alimentos, cambié las carnes por las harinas. Esto está pasando en nuestro país. Ahora,
lo saco de la cuestión doméstica. Yo le decía 2 puntos. Uno, la cuestión doméstica, y este es el apunte. El otro, bueno, tiene que ver con lo que viene del extranjero, con lo que viene del exterior, con la crisis alimentaria que se está de alguna manera, yo diría, extendiendo sobre todos nosotros. Aunque uno muchas veces no discuta sobre este tema está omnipresente, por ejemplo, en Europa, y también el presidente de la Nación, Alberto Fernández, lo comenta de una forma realmente frecuente. No hay más que repasar, y lo vamos a hacer a lo largo del programa, las distintas definiciones que está dando el presidente de la Nación en torno a lo que él ve, a lo que él diagnostica que se está de alguna manera extendiendo por el mundo, y de lo cual la guerra es solamente una parte. El impacto que tiene la guerra es solamente una parte de muchos otros elementos que son relevantes. Claro, uno podría decir que la crisis global, la crisis de los precios a nivel internacional, que tiene un impacto en términos domésticos, usted lo está viendo, sigue teniendo un impacto enorme en términos domésticos y va a seguir teniéndolo. Esa crisis, ¿cómo empezó? Empezó ya hace algunas semanas, empezó, yo le diría hasta hace algunos meses, con el COVID-19. Cuando irrumpe el COVID, lo primero que se obturan son las cadenas de oferta de los bienes y servicios a nivel mundial, porque China es impactado. Y entonces, como hay menos oferta, los precios empiezan a reacomodarse hacia arriba. Segundo efecto, además de ese, bueno, las rutas marítimas, los fletes en general, que se encarecieron muchísimo. Eso también fue directamente sobre los insumos, sobre todo los que maneja la economía, y también sobre el nivel de precios a nivel internacional de los alimentos. Segundo movimiento que fue de alguna manera sedimentándose. Tercer movimiento importante, la invasión de Rusia a Ucrania. Es decir, cuando Rusia invade a Ucrania, los precios de la energía y de los alimentos vuelven a trepar. Es decir, es una segunda y hasta una tercera ola de incrementos, al punto tal de que si uno hoy agarra el precio de la tonelada del trigo, del maíz, incluso de la soja, está entre 30 y 40% por encima de aquel momento. Está entre 30 y 40% en dólares por encima de aquel momento. Es decir, que hay una especie de movimiento que se va retroalimentando. Por último, y porque es importante, ¿qué está pasando en este momento en el mundo? Lo que está pasando es que muchos países que producen cereales, que producen oleaginosas, que producen aceites, que producen carne, lo que están haciendo es restringir sus exportaciones. ¿Por qué? Porque hay una crisis alimentaria. ¿Por qué? Porque una parte muy importante ya se ve afectada del comercio internacional. Rusia y Ucrania, por ejemplo, es una tercera parte del total de trigo que se exporta en el planeta. Y es una parte muy importante, yo le diría las 3/4 partes de lo que se exporta, por ejemplo, en aceite de girasol. Pero hay otros países, Indonesia, la India, han ido cerrando sus exportaciones, se reduce la oferta, el precio sube, y la crisis alimentaria empieza a ser una especie de profecía autocumplida. Y esto es lo que está pasando en este mismo momento. Por eso, para terminar, quiero mostrarle una secuencia que tuvo lugar la última semana. Cuando uno le pregunta al gobierno, cuando el gobierno tiene que manifestarse en torno a, bueno, ¿cuáles son los elementos para desacoplar precios? Porque lo que está pasando es que incluso hasta el presidente de la Nación dice, miren, ojo que lo que está pasando en el mundo también lo vamos a tener en la Argentina. El presidente diagnostica bien lo que está pasando, con todos los elementos que conforman ese cuadro. Pero claro, cuando uno va a golpear la puerta y le pregunta al señor presidente, bueno, ¿qué piensa hacer el gobierno con respecto a este tema? Uno se encuentra con algunas definiciones que terminan de alguna manera, yo le diría, blureándose, deshilachándose, donde no parece que haya una definición en concreto. Por ejemplo, se le preguntaba el martes pasado al ministro de Economía, Martín Guzmán, aquí en C5N, a propósito de este tema, y esto decía. En su momento, cada funcionario dijo lo que dijo. Hay una decisión política tomada, que es que los derechos de exportación no se van a modificar, excepto el que se suspendió, una reducción que se había suspendido para aceite de soja y harina de soja, con lo cual se constituyó un fideicomiso para el trigo, para generar justamente una brecha interna entre el precio del trigo una brecha entre el precio del trigo interno y el precio internacional, pero la decisión política está tomada y las decisiones del presidente de la Nación, con el apoyo de sus ministros, se respetan. Lo que decía Guzmán allí es, la decisión de subir o no retenciones es política, y la decisión del presidente, en principio, en función de lo que decía el propio Guzmán, es, bueno, obviamente no llevar adelante esa acción. ¿Tiene que ver con las retenciones? Bueno, no, tiene que ver con una concepción de la política económica que está llevando adelante el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque es el propio ministro Guzmán el que dice, yo tengo una receta. En todo caso, discutiremos si esa receta después es consensuada o no con el Fondo Monetario Internacional, que entre paréntesis le digo, por supuesto.
porque el Fondo Monetario está revisando en este momento las cuentas en la Argentina tercera semana consecutiva. Es decir, que todo se dialoga con el Fondo Monetario. Pero claro, la definición es política, dice Guzmán. Entonces todo el mundo corre ¿a quién? Bueno, a ver qué dice el presidente de la Nación. El presidente había viajado a Europa, usted lo recuerda. Había llevado un mensaje con 3 o 4 ideas muy importantes. La primera era, si seguimos así, los precios de la materia prima y de la energía van a ser una crisis global. ¿Por qué? Porque no afecta solo a Rusia y a Ucrania, afecta al resto. Aquellos que incluso no están ni siquiera en términos generales en la mesa grande de la discusión bélica que se está desarrollando en Europa. No son países que están con la OTAN, no son los países que apoyan a Rusia, son otros países. Son el sur global, si usted quiere. Son aquellos que forman parte de la CEPAL. El presidente, ¿qué les dice a los líderes europeos? Le dice, miren, la verdad, frenen acá, porque si no, la situación va a tener otras consecuencias. ¿Qué dice además el presidente? Dice, bueno, no sigan subiendo las tasas de interés en el mundo porque van a generar una recesión global. ¿Qué otra cosa dice el presidente? El presidente les dice, miren, la realidad es que siguen con sanciones a Rusia, si siguen con sanciones a Rusia, esto va a retroalimentar el efecto negativo que va a tener sobre los alimentos y sobre la energía. Y después, por supuesto, ofrece a la Argentina como proveedor de materias primas. Pero está claro que el presidente va a advertirles a los líderes europeos, atención, porque lo que se viene es una crisis realmente alimentaria enorme en el mundo. Y además, un segundo dato que no lo escuché tanto mencionado y es importante. Cuando hay crisis alimentaria en los países, cuando la gente no puede comer, eso no llega nunca a una última instancia. Antes empieza a haber, obviamente, inestabilidad de carácter social y obviamente empieza a haber algún tipo de situación caótica en las calles y todos sabemos cómo termina eso. Entonces la advertencia está clarísima, el diagnóstico del presidente está claro. La pregunta es, ¿a quién se lo dirige? ¿A quién se lo dirige? ¿Hacia quién está? Y uno podría decir, bueno, dado el tenor de lo que está planteando el presidente, casi uno podría decir, tendría que ser un presidente el que recoja el guante y lo plantee en términos generales. ¿Cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno? Bueno, cuando se le preguntó al presidente hace algunos días nada más qué pensaba del tema de las retenciones, esto decía. Acopla más fácilmente los precios internos del precio internacional son las retenciones. Ahora, las retenciones son un tema legislativo. Y necesito el Congreso que entienda el problema y acompañe, llegado el caso, una decisión de esa naturaleza. Yo puedo mandar mañana un aumento de retenciones al Congreso, lo voy a perder. Y entonces, ¿qué me van a decir? El gobierno falló y mandó... Y sí, y claro, si tengo a toda la oposición haciendo tractorazo. Bueno, yo creo que este fragmento es elocuente por parte del presidente de la Nación, porque desnuda una debilidad que trae el gobierno en función de las elecciones legislativas, es decir, no tiene apoyo en el Congreso. Vamos a discutir en el programa por qué, quiénes son los referentes que no acompañarían esta medida, a pesar de que está claro que es hoy por hoy, y en función del diagnóstico que traza el presidente, una de las pocas medidas que el gobierno podría llevar adelante y que tendría un impacto inmediato. Hay otras medidas de carácter antiinflacionario que la verdad es que por lo menos no están funcionando demasiado bien. Después que el presidente dijo esto dijo su ministro de Agricultura, Julián Domínguez. Antes de presentar el plan Ganar en Córdoba, hablé con Alferdez, hablé con Juan Mansur, hablé con Gaby Cerruti. Desde que asumí, la preocupación del presidente es el aumento de los alimentos para los y las argentinos. De ninguna manera se van a aumentar las retenciones ni enviar un proyecto de ley. Es decir, no solo no se van a aumentar las retenciones, sino que además el gobierno no lo va a buscar. No se va a enviar un proyecto de ley. Por último, y para terminar, solamente una de tantas preguntas que obviamente quedan, es ¿en qué momento, en qué lugar, en qué circunstancia el gobierno argentino está dejando de lado esta herramienta que, en términos generales, le daría más recursos y, por otro lado, haría un desacople de los precios internacionales al precio doméstico? Es decir, que impactaría, yo diría, de una forma bastante benéfica en términos de la inflación, no solamente de los productos directos que estuvimos hablando, sino también de la cadena cárnica, por ejemplo, que lo tiene como insumo secundario. Entonces digo, ¿en qué momento el gobierno lo ha descartado? Lo ha descartado en la conversación con el Fondo Monetario Internacional, lo ha descartado en la mesa chica política que de alguna manera toma a las retenciones como aquello en lo cual no hay que tropezar por segunda vez, porque el gobierno
gobierno perdió una pulseada allá hace prácticamente 15 años y retenciones significa un descrédito en términos políticos? ¿O es una bandera de la oposición política y entonces no vale la pena ir a sacársela? ¿Para qué? Bueno, para que no haya un impacto tan grande en términos de la inflación. Mire, son muchísimas las preguntas que quiero dejarle planteada, seguramente los vamos a estar respondiendo. Nos metemos de lleno entonces en el tema retenciones y este es el primer informe. Si usted hubiera puesto retenciones al trigo, la harina se habría quedado con la mitad, por ejemplo, del aumento del trigo. Que el componente final es un componente bajo. Usted no afecta igual. Bueno, a sí, ver, morigera, no, puede morigerar. Pero morigera ¿en cuánto? ¿Un 4%? Y si yo le dijera... Porque vamos a ser claros, vamos a hablar de valores. Si yo le dijera... Si estamos en 34, ¿qué lo quiere bajar? ¿30 pesos? El instrumento con el cual se desacopla más fácilmente los precios internos del precio internacional son las retenciones. Objetivamente funciona así. Ayer a la noche, cuando volví de San Juan, tuve una charla muy larga con Luis Pagani y le explicaba precisamente esto. En su momento, cada funcionario dijo lo que dijo. Hay una decisión política tomada, que es que los derechos de exportación no se van a modificar, excepto el que se suspendió, una reducción que se había suspendido para aceite de soja y harina de soja. Y también intereses condicionan, que queden claros, intereses. Yo tengo muy claro los intereses que represento, por eso estoy buscando salida al tema ahora, yo puedo mandar mañana un aumento de retenciones al Congreso, lo voy a perder. Si le digo, No me ayuda ese 5% a no aumentar más la pobreza, que ya está en el 40%. No, pero no ¿Usted qué me dice? Pero escúcheme una cosa. ¿Usted me está planteando que la inflación y la pobreza es producto del trigo? Entre otras cosas, sí. No, pero entre otras muchísimas cosas. Sí. Causa entre bronca, por un lado, escuchar en boca del presidente esta propuesta, bronca y indignación, ¿no? El trigo en la Argentina tiene dos fondos, ¿sí? Uno que es para subsidiar el precio de los fideos y de la harina en góndola y de todas maneras aumentan. Y el otro es para subsidiar el precio vía los molinos, del precio de la harina que va a las panaderías, que también aumenta. Se tomó una medida inteligente como la del fideicomiso del trigo. ¿Para qué? Para que los panaderos tengan la harina más barata. No está sucediendo eso. Y hay que agregar que la harina, tanto trigo, maíz, en ambos casos están teniendo un aumento en estos últimos 3 meses de más del 60%. Lo que dice el gobierno es, no subo las retenciones, porque si las subo van a producir menos trigo el año que viene. Pero además no voy a tener dólares. Y lo que necesitamos es juntar dólares. El pan se hace con trigo, no con reservas. Si el trigo está caro, no importa que rebalses de reservas, el pan va a estar caro. Hagamos este ejercicio. ¿Qué va a decir que la gente consume nada más que pan? No es Berkovich, así. No, pero o que el ingreso depende del... Pero que el nivel de ingreso de los argentinos... mayoritariamente consumen farina. Pero el nivel de ingreso de los argentinos... Lamentablemente pero tiene que ver con el nivel de ingreso, estamos en el menor consumo de carne de 2005. Pero tiene que ver con el nivel de ingreso, no con el valor del producto. Yo creo que ahí estamos cometiendo un grave error. Entonces me parece que tenemos que discutir una medida que garantice que los alimentos no se vayan a un lugar imposible. Y si en esa medida tenemos que sacrificar algo de reservas, soy de los que piensan que hay que sacrificar algo de reservas. Bueno, qué debate y sobre todo creo que hay varios planos, ¿no? No solamente el económico puro, sino también el de la subjetividad, porque hay un sector de la sociedad que dice retenciones, no quiero ni escuchar hablar de este tema, y vos decís, pero ¿por qué si es un recurso válido? Úrsula Vargés, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Julián, ¿cómo estás? Primero que me parece que está fallando el grupo de WhatsApp del gobierno, ¿no? Digo, ¿por qué? Y porque sale alguien a decir no va a haber retenciones, después sale el presidente y dice podría el Congreso, después sale Domínguez y no, de ninguna manera. Sí. Hay algo que falla, a lo mejor, no sé. Pero Domínguez fue tan contundente, que uno dice, bueno, si el presidente no le estaba soplando ahí por WhatsApp... Pero bueno, hablando en serio, aunque realmente me parece que hay un desentendimiento, yo lo escuchaba con atención al presidente, donde él dice, yo puedo mandar un proyecto de ley al Congreso, no me lo van a aprobar y van a decir que el gobierno falló. Y lo hemos dicho a varias oportunidades. No siempre perder es perder, en serio. Digo, me parece que es una pelea que se tiene que dar.
Me parece que todavía tiene Alberto Fernández un acompañamiento de los argentinos y de las argentinas, que me parece no está sabiendo aprovechar, y me parece, y ya lo había dicho en alguna oportunidad en este programa, cuando las mujeres salimos a reclamar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, nos volvimos varias veces con las manos vacías a casa, y fue una lucha que igual seguimos dando, y al final hubo recompensa. Y me parece que poder dejar expuesta la oposición explicando por qué se opone a un aumento de retenciones frente al hambre de los argentinos y las argentinas, también los dejaría a ellos y a ellas en evidencia. Y me parece que no presentar un proyecto de ley en el Congreso es regalarle un poco este anonimato, ¿no?, que en realidad representa al poder económico real, sin tener que dar explicaciones a la población. Natalia Salvo, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, yo creo que es un problema político y también incluso con mi vicio de abogada en términos jurídicos también. Digo político porque hay dos modelos de país, un modelo que pregona un abstencionismo estatal, en eso no hay modificaciones, y un modelo nacional y popular en donde necesariamente se tienen que afectar intereses a través de la intervención política. Y esto lo digo porque las retenciones lo que hace de algún modo es encarecer la mesa de los argentinos y los precios. Y a través de los precios me parece que no hay una sumatoria de costos solamente, sino hay una puja por la distribución de qué se queda con ese excedente de producción social. Es decir, no tomar la decisión de las retenciones automáticamente ya está avalando un incremento de los precios de la canasta. Y de alguna forma, de manera indirecta, porque vos dejás al libre albedrío, a la mano mágica del mercado, formar los precios. Claro. Entonces, me parece que hay un error en la concepción política, porque las decisiones políticas que afectan intereses, sobre todo de los conglomerados de poder, necesariamente van a atraer displacer o contrariedades. Entonces, si eso no lo hace el Estado, ¿no?, que tiene el poder político y no el poder económico, claramente quién lo hace. Y esto me parece central desde el punto de vista jurídico, porque hay también una disputa de interpretación, como siempre, ¿no?, de los que leen la Constitución o las leyes parcializadamente o que las leen de manera completa. Y ya el artículo 4 de la Constitución Nacional autoriza al Poder Ejecutivo a fijar los derechos de importación, exportación, del mismo modo que lo hace el artículo 755 del Código Aduanero, ¿no? Y otra cosa son otras contribuciones que sí pasan por el Congreso. Entonces yo creo necesariamente que primero es un problema de orden político y luego de índole jurídica. Liliana Gendel, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Yo de retenciones no entiendo, pero me parece que hay que empezar a discutir acerca del poder. Me parece que acá de lo que estamos hablando no es de una cuestión técnica, y Natalia lo acaba de explicar con muchísima claridad, y también lo han dicho Ubeira, Amado, en una cantidad de oportunidades. Hay instrumentos que quien debería ejercer el poder no toma para tomar las decisiones que, como decía Úrsula recién, todavía una enorme cantidad de población que lo militó y lo votó y lo acompañó para que llegue allí a donde está en la expectativa de que se cumpla. Vos decís que es político y no económico. Yo digo que es político, claramente, que en estos días estuve leyendo mucho que se publicó acerca de la historia de la inflación en la Argentina. Hoy el cohete a la luna hace un recorrido lindísimo, no, es terrible, pero de lo que hablamos es de cómo se va manejando un histórico tema que es la inflación, que nadie pudo terminar de dominar, no sé por qué, porque no soy economista, pero sí me parece que hay que hablar del poder, cómo se ejerce el poder cuando una llega a un determinado lugar cuya responsabilidad es ejercer el poder, básicamente. Y también creo, Julián, que hay que empezar a discutir el concepto de democracia, y que tengo a Luis Juez acá diciendo vamos a oponernos a todo lo que hagan. Y Luis Juez no es Luis Juez, es el representante de todo un esquema político que está decidido a decir que no a todo lo que se presenta en el Congreso. Eso es una pequeña gran vergüenza, ¿no? Que haya una oposición, porque parece como que no existe la oposición. Yo cada vez que repaso algún apunte digo, bueno, a ver, vamos a ver la agenda de la oposición. Y digo, bueno, no puedo sumar nada acá. ¿Por qué? Bueno, porque no es la inflación, no son los salarios. Digo, ¿cuál es la agenda que tiene? Bueno, no importa, digamos, porque nos estaríamos yendo a cualquier lado finalmente. No, pero hay algo que es más vergüenza todavía. Cosas que ellos propusieron cuando eran gobierno, ahora dicen que no. O sea, me parece que el compre argentino, por ejemplo, ¿cuál es el argumento por el cual alguien puede oponerse
a que se reglamente y se favorezca el compre argentino. Es absurdo. La reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal también es una cosa que debería darles vergüenza a quienes hablan de democracia, de república y de ser quienes representan la prístina honestidad, porque del otro lado, es decir, todos nosotros somos los corruptos, los deshonestos, los planeros y los que nunca queremos laburar. Yo le quiero contar a la gente que quienes están en el Estado laburan mucho más que el resto, sobre todo todos aquellos que ligan el trabajo con la militancia, Julián. Hoy hoy te vas desplazando, Pedro, digamos. Cada va de la extrema derecha a la extrema izquierda. Me preocupa. Vamos a mandarle un saludo grande al doctor Ubeira, que está siguiendo el programa, no sabemos bien desde dónde, es como que está de la clandestinidad. Está de incógnito. Me hiciste sentar en la silla de Maradona, es muy pesada esta silla. Está duro Ubeira, así que... Es muy pesada esta silla. No, pero la vas a desempeñar muy bien. Pedro Peretti, buenas noches, a la extrema izquierda estás. A la extrema izquierda. Y bueno, y hoy es justo un día como hoy nació Agustín Tosco, en 1930, alguien que lideró un movimiento contra un gobierno que devaluó y puso retenciones, como fue el de Onganía. Varias cuestiones. Primero, no es necesario el tema de retenciones, pasa por el Congreso. El artículo 4, lo pueden googlear tranquilamente, que es el que Cristina le manda a leer a los chacareros que fueron al paro, dice claramente que es una potestad del Estado Nacional cobrar derechos de importación y de exportación. La primer presidenta que manda en la historia argentina a discutir el tema de retención en un gesto para democratizarlo fue Cristina en el 2008. Y es la primer presidenta que federaliza los ingresos producto de las retenciones y manda el 30% a las provincias, que después saca Mauricio Macri. Las retenciones son un instrumento de política económica. Por sí solo no van a resolver el precio de los alimentos. La Argentina hay otros componentes. Sí son muy importantes. Siempre deben ser segmentadas. Siempre debe ser el que más tiene, más paga. No se puede tratar iguales a los que son estructuralmente distintos. No se puede tratar igual a un latifundio que a un minifundio. Fíjate vos el caso del trigo que estamos hablando, ¿no? 35.477 productores de trigo en la República Argentina. 35.000. Apenas 4.000 o un poquito más de 4.000 hacen el 85% de la población. La concentración es brutal. Ahí tiene que ir las retenciones. Al resto, a los otros 32.000, hay que bajársela. Y hay que enganchar con un plan para industrializar la ruralidad a partir de devolverle retenciones, como los créditos del centenario que le ha dado Cristina, enganchado con la devolución de retenciones para que se industrialice la ruralidad en el interior profundo y haga más. Este proyecto se lo llevamos cuando ganó el gobierno a algunos amigos que estaban ahí cerca. No nos dieron ni pelota, está claro, pero... ¿Lo tenés ahí? ¿Lo tenés en la carpeta ahí? No. Lo tengo bajo 7 llaves. Sí. Lo hemos escrito en un par de libros, el tema del armado del fideicomiso de devolución de retenciones enganchado con los créditos similares a los créditos del centenario. Otra cosa que quiero desmentir, varias cosas, pero una cosa que quiero desmentir que dijo ahí en el informe, que la harina es el responsable del 15% en el precio del pan. Es un mito muy extendido. Es mentira. El 97% del pan se hace con harina. Claro. Ahora, si yo te digo, te agarro una panadería de Recoleta que paga 250.000 pesos de alquiler y, no sé, y 300.000 de luz y lo pongo al precio del pan, y por supuesto va a ser el 10, el 15. Ahora, tomemos racionalmente la situación. La harina es un componente decisivo en el precio del pan y no es el 15%. Muy importante. Vamos a meternos de lleno en eso. A ver, quería repasar, señor director, a ver si lo tiene, las declaraciones de Manuel Álvarez Agis, el economista, porque me parece que pone el punto donde en principio tiene que ir. Vamos a verlo. Lo que dice el gobierno es, no subo las retenciones, porque si las subo van a producir menos trigo el año que viene. Pero además no voy a tener dólares. Y lo que necesitamos es juntar dólares. El pan se hace con trigo, no con reservas. Si el trigo está caro, no importa que rebalses de reservas, el pan va a estar caro. Yo creo que ahí estamos cometiendo un grave error. Entonces me parece que tenemos que discutir una medida que garantice que los alimentos no se vayan a un lugar imposible. Y si en esa medida tenemos que sacrificar algo de reservas,
soy de los que piensan que hay que sacrificar algo de reservas. Hay un señor tirando unas bombas que se llaman fósforos que hacen que la temperatura del lugar donde caen sea de 2000 grados, o sea que la gente se quema viva. Pero yo digo, no sé, una medida a lo bruto. Sí. Una medida, dado que hay un descerebrado tratando de generar la Tercera Guerra Mundial, y eso nos pone la comida, digamos, carísima. Bueno, Amado Vudú, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julián? Buenas noches. Bueno, a ver, lo que decía Emanuel Álvarez Agis es, bueno, no importa acumular reservas, que uno podría decir, bueno, Guzmán y el Fondo Monetario, claramente, digo, tienen una meta que cumplir. Se quedan con las reservas en el Banco Central y entonces la Argentina cumple con el fondo. Pero, del otro lado, no aplicás el tema de las retenciones. Claramente, en este punto tiene razón Agis y no Guzmán. Pues además Guzmán es falaz. Se pasó 2 años dilapidando reservas y ahora dice que su preocupación es juntar reservas. Entonces ahí veo un punto que realmente, mirando distraído, uno diría es errático, pero en realidad es falaz. Yo creo que estamos hablando de política, estamos hablando de la vida de las mujeres y los varones de la República Argentina, estamos hablando de las expectativas y esperanzas que se pusieron en este gobierno después del desastre de Macri. De eso estamos hablando. Entonces, circunscribir la discusión siempre a una medida que es, en definitiva, una herramienta, nos hace correr el eje de lo que estamos hablando. Porque la verdad, tiene que ver otra vez con el volver mejores, que fue algo horrible. Porque con el volver mejores se mandó una ley para ponerle un tope a la posibilidad de tener derechos de exportación. Y hoy nos damos cuenta que ese fue un error político, no es una cuestión técnica, es un error político que un gobierno que representa el campo nacional y popular se ponga restricciones en medidas que eventualmente iban a ser indispensables, como ante la guerra que se está viviendo en el mundo, de poner mayores derechos de exportación. Nosotros en este programa lo hemos venido diciendo hace mucho esta necesidad. Ahora el presidente dijo que era la medida adecuada para poder separar los precios locales de los precios internacionales, de desacoplarlos. Esto es obvio y evidente y lo veníamos diciendo hace mucho. Ahora, se dice en los grandes medios dominantes que hay un problema dentro del Frente de Todos entre lo que sería el cristinismo y lo que sería la visión del presidente. Sí. Y la verdad es que el problema lo vemos dentro del grupo que enfrenta al cristinismo. Porque ustedes lo nombraron hace un rato. Hay ministros que dicen una cosa, ministros que dicen otra, el presidente dice otra. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que se está pretendiendo hacer? Yo creo que si miramos la cuestión estrictamente de la que se está hablando hoy, es indispensable que se aumenten los derechos de exportación. Hoy hay una nota de Horacio Robelli, realmente que es muy clara y con muchos números respecto a esta situación. Pero en definitiva de lo que se trata es de quién toma las decisiones. Bueno, a ver, ¿de quién toma las decisiones? Si uno sigue, si va a ser el gobierno que votaron las mayorías o van a ser grupos de decisión. A ver, si uno toma la definición del presidente, el presidente parece decir, miren, para mí la medida de la retención sirve, funciona, es bastante sencilla de aplicar y tiene un efecto. Ahora, no tengo el Congreso a mi alcance, digamos, y enviar algo al Congreso para que me vuelva rebotado, bueno, me debilitaría. La pregunta es si ya plantear esto en términos públicos... Lo que lo debilita es el planteo. Claro, no lo estaría debilitando. Sobre todo cuando después aparecen los ministros, por ejemplo, el ministro Culfas, a decir esto. A ver. Siempre hizo un comentario respecto a, digamos, a cuestiones, si querés, más teóricas, cómo funciona el mecanismo de retenciones, pero está claro dos cosas. Primero, bueno, que se ha priorizado un aumento de la producción, lo que el mundo necesita hoy es más producción, y en todo caso, nosotros internamente generamos un mecanismo de desacople, y tiene sentido generar los incentivos para que los productores agropecuarios realmente inviertan en ampliar la producción de trigo, de maíz, de soja y de girasol. Y por otro lado, bueno, realmente el presidente lo mencionó, y eso es indiscutido. Hay, en el Congreso hay una posición mayoritaria en contra de subir no solo retenciones, sino cualquier tipo de impuesto, con lo cual esta discusión es abstracta, no le veo ningún sentido. Entonces el gobierno pasaría a ser abstracto. Yo creo, acá hay una falacia con el tema del aumento de la producción agropecuaria que es tremenda, que en algún momento hay que discutirla seriamente. La producción agropecuaria se hace sobre una cosa que se llama tierra,
que es un recurso finito. No hay una máquina que vos podés comprar una máquina y decir, bueno, tráeme una máquina y fabricame 1 millón más de hectáreas. ¿Dónde van a sembrar? ¿Dónde? ¿Qué le van a hacer? 2 pisos. No hay. Acá tenés 2 maneras de aumentar la producción en la República Argentina. O vas sobre la frontera, ampliar la frontera agropecuaria y destruir los bosques, sembrar las plazas, hacer todos los desastres ambientales que se han venido haciendo, cosa que la Argentina no resiste 1 centímetro más de soja ni 1 centímetro menos de bosque, no lo resiste más. O aumentás agronómicamente a partir de avances científicos técnicos incorporados a la claro. Que eso es un avance muy limitado, que se hace el 1, el 2% por año. Necesitas a lo mejor una década para aumentarlo significativamente. Digo, no mientas más con eso de aumentar la producción, porque ese es el recurso de la derecha, el que usa Culfa, ese es el recurso estricto de la derecha. Hay que aumentar la producción. Bueno, ¿dónde sembramos? Si ponés vaca no podés sembrar trigo. Si sembrás trigo no podés sembrar maíz. A ver, explícamelo cómo hacer para aumentar. Tenés 38 millones de hectáreas que estamos sembrando. ¿A dónde vas a sacar el resto de la hectárea para sembrarla? Natalia. Otro tema muy importante, y con esto termino. Acá hubo un cambio. Lo sacaron le cambiaron de cartera. De cartera a jefe. Lo cambiaron de jefe. Vamos a comunicarlo como corresponde. Se mudó la oficina del ex caníbal Roberto Feletti. No se mudó en el organigrama, digamos. Lo sacaron de desarrollo productivo y lo pasaron el organigrama. Se movió el raviol. Claro, está hoy el jefe, vamos a ponerlo en claro, el jefe de Feletti hoy es Martín Guzmán, antes era Matías Culfas. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa eso, Pedro? Políticamente. Muy importante. Eso significa que lo que dijo Cristina en el Chaco tenía razón. Y era el plan que faltó. Cuando le dijo, bueno, hay que reconstituir la Secretaría de Comercio, lo mandó Hernán Lercher. Lercher llevó un paper de 12 carillas en donde decía todos los pasos que había que dar para reconstituir, que había que volver a poner los 500 funcionarios, porque resolución económica que no controlás, resolución económica que no podés gestionar. Claro. Entonces, estaba absolutamente claro. Esto significa que le han dado la razón a Cristina, que tenía razón. Culfa controló los precios durante los 2 primeros años de los alimentos. Sí. Fue responsabilidad de él. Con el criterio que él puso del diálogo, por ejemplo, con los frigoríficos. En esos 2 años le aumentaron la carne el 40% por encima de la inflación. Claramente, esa estrategia en la Argentina es un fracaso histórico y parte de leer mal la realidad histórica de este país, que lo que necesita es control, es pesar, medir y controlar. Pero a ver, Pedro, entonces vos estás diciendo que es parejo Fantino, pero para. Vos me querés decir que la mudanza de la oficina... Por favor, no. No, perdón. Pido disculpas. Te lo pedimos, por favor. No, por favor. La mudanza de la oficina de Feletti al área de Guzmán tendría que ser para algo positivo, para algo bueno, estás diciendo vos. Yo digo que es claramente. O sea, van a lanzar 300 inspectores a la calle. Tendría que ser eso. Es que no estoy ahí yo. Pero tendría que ser eso. ¿Y no lo ves como una especie de movida para darle más poder a Guzmán en esta especie de fricción que existe hacia adentro del Frente de Todos? Yo creo que el único poder que tiene Guzmán hoy proviene de los grupos económicos, de Clarín y de la decisión del presidente de no cambiarlo, porque hoy no hace falta, no tiene más grupo que eso. ¿Qué le puede sumar Feletti nada? Yo creo que eso es un reconocimiento implícito de que hubo un error estratégico en el control de precios de la República Argentina y que ha sido cambiado. Natalia. No, que me parece que la derecha es una agenda, ¿no? Por eso abrevar en nombres personales no creo que sea el punto. De hecho, bueno, Culfas, por ejemplo, siempre estuvo con la no intervención y la libertad o el consenso en términos políticos. A mí me parece que se pone mucho eje, sin entender también de economía, en la producción o en la macroeconómico. Sí. Y yo creo que el mundo esté discutiendo la producción, el mundo está discutiendo la distribución. Claro. O sea, que poner el ojo en la microeconomía. Y yo no veo hablar ni a Culfas ni a Guzmán de la comida de los argentinos, es decir, lo microeconómico, de cómo se resuelven los problemas más que en términos de proyectos o de grandes axiomas. Y eso parece lo preocupante. Y otra cosa, como para cerrar, la aceptación o la lo anterior te lo debato, porque digamos, el gobierno está hablando del tema de los alimentos. Sí, en términos declamativos. Yo lo escucho, bueno, a ver, está hablando, digamos, lo que podemos ver es cuáles son las acciones. Las acciones están, hay precios cuidados, es parte del gobierno. Feletti es parte del gobierno, no es pero que... digo, no precios cuidados, por ejemplo, para ese ejemplo, en un par de días de marzo se remarcaron en 3 o 4 días
del mes de marzo se remarcaron los precios cuidados. Y eso es porque no hay una política de control de precios. Y eso afecta directamente a la mesa de los argentinos. O sea que eso no funciona, decís vos. No, claramente que no. Por eso digo, cuando escucho al presidente de la Nación hablar o decir que si pone un proyecto de ley se lo van a vetar anticipadamente, digo, esto es como en términos jurídicos el valor que tiene el silencio para la formación de la voluntad. Si a vos la ley te requiere expresarte, el silencio es en el que calla otorga. Bueno, acá parece que hay algo similar. ¿Quién está para delinear esas políticas? El presidente de la Nación. Sí, en ese sentido a mí me parece muy importante también tener en claro que el poder llegó a un momento en que no se puede ejercer con consenso, diálogo y cosas, ¿no? Digo, un rato sí, más o menos te sentás a la mesa y si ves que no hay posibilidad, bueno, el poder se ejerce, si le guste a alguien o no le guste a cierto sector. Esta área está dura hoy, ¿eh? Quiere ejercer el poder esta área. Lili y Úrsula, digamos. No, pero creo que, mira, hoy lo escuchaba a Horacio Rodríguez Larreta decir que él iba a hacer un montón de modificaciones en 100 horas. Ni siquiera 100 horas. En 100 horas. En 100 horas. Bien. Entonces me parece que como sociedad tenemos que aceptar que claramente existe una grieta, que existe, que es verdad, que no se va a poder solucionar, por lo menos no en la parte más importante que tiene que ver con el poder económico real de nuestro país, que se sigue sosteniendo desde Martínez de Oz en adelante y que es la misma propuesta que vienen a dar, por lo menos en lo que tiene que ver en lo económico. Y me parece que cuando ellos hablan de que no tiene que haber grieta desde el otro lado, ¿no? Tiene que ver con acallar en realidad el reclamo de las políticas populares, ¿no? Cada vez que se quiere hablar justamente de lo popular, de lo nacional, de la distribución, ponen el grito en el cielo y solamente hablan de que en realidad a ellos les va pésimo, imagínate, que sin... Es decir, son angurrientos de lo bien que les va. Pero vuelvo, y me parece que es un punto central. El poder... Sí, puede dialogar, puede sentarse a una mesa, pero me parece que quien lo tiene que llevar a cabo, y siempre dicen que es el presidente de la Nación en este caso, que tiene la lapicera, bueno, que la empiece a usar. Quiero analizar, a ver, señor director, si podemos ver los tweets con Lili Hendel, esto que ustedes van a ver, que es la respuesta inmediata, por supuesto, de la oposición política, que enseguida vamos a debatir las retenciones, lo consideramos un... Ah, no fue así, ¿no? Dice, no cuenten con mi voto, dice María Eugenia Vidal, para aumentar las retenciones ni para votar un solo impuesto más. El 70% del país en las últimas elecciones le dijo basta a la suba de impuestos, lo que necesitamos es un plan económico serio, no puede ser que la respuesta a todo sea subir impuestos. Pero unos chantapufis además, porque la verdad, cuando estuvieron en el gobierno hace nada, 2 años nomás, subieron pero todo impuesto que hubo, bueno, la energía. Bueno, tenemos un Santilli auténtico. Eso, tienen, es como una amnesia. Dejen de joder al campo y a los que laburan, háganse cargo de su ineptitud para resolver los problemas. Yo no puedo creer que esta sea el único grado que labura de debate. Es el campo. ¿Cómo es esto? A ver, señor, dígame que tenemos otro más o menos bueno. Algo que me sirva. López Murphy. Su pedido es insólito, dice López Murphy. Pero pará, no cuenten conmigo para seguir vaciando a los bolsillos del campo. Si necesita recursos, achique gastos, reduzca el Estado. O sea, una receta que conocemos. No, pero además me parece que hay algo importante que tiene que ver con el uso simbólico de las palabras. ¿Qué cosa es el campo? Sí. ¿Qué es el campo? Ah, eso es muy interesante, Lili. Sí, no sé, ¿qué es el campo? Te sumo a Negri para que tengas me enojo y se me va la lapicera, por suerte acá la compañera. Ahí está Negri, no vamos a votar la suba de retenciones ni de otro impuesto, o sea, más o menos en la misma línea. Parece que ese WhatsApp sí funciona. No, pero me parece claramente que lo que Luis Juez advirtió que iba a suceder, aquí cada uno de estos personajes lo requete confirma. No estamos discutiendo ni para qué serían, ni qué haríamos, ni como dice Pedro, qué destino tendría si alguna vez eso se podría, por ejemplo, tener un reintegro. Una planificación. Se detienen en una situación prácticamente como eyaculadores precoces. ¿No? Bueno, o sea, es una situación donde inician un vínculo que se detiene rápidamente sin ninguna otra situación. ¿Lo discutimos? No lo discutimos. Algo sucede y ellos dicen no. ¿Esto es democracia? Yo pregunto porque no lo sé. ¿Esto es democrático? Porque yo creo que tenemos que realmente discutir. Bueno, está en el interior de la democracia, como dice Jorge Alemán, le mandamos un saludo grande que siempre sigue el programa. Esto funciona al interior de la democracia. Está bien, pero la democracia también... Si no lo dice, debería decirlo, y si no lo dice, deberíamos escribirlo, que podemos discutir y escuchar todas las voces, pero que en algún momento alguien tiene que resolver qué hacemos. La verdad es que el tema de la inflación y de los líos que se van armando en consecuencia a nivel de la sociedad son cíclicos. Son cíclicos. Entonces, hay algo que estamos haciendo mal en la historia. Lo fui a ver el otro día a Gustavo Campana, que nos cuenta la historia.
¿no? Funes el memorioso, Gustavo un beso, ojalá vuelva a dar ese mismo espectáculo. Cuenta la historia contada de lo que no nos cuentan en la escuela. Tenemos un problema serio que empezó en 1810 y tal vez antes. ¿No será hora de dejar de discutir quién dijo qué, Negri, María Eugenia, impresentables delincuentes que han robado y han mentido? La reta que deja que las escuelas se caigan y ahora sale como un presidenciable que es un lujo, gente que habla de sacar el Ministerio de la Mujer, porque eso ¿para qué existe? Bueno, pero de ahí, Lili, nos vamos a meter después, porque obviamente se va derechizando todo, claro, y todos los elementos son, a ver quién dice una barbaridad más grande, ¿no? También tiene que ver, yo me sumo a lo que decía Lili, no solamente cuestionar el valor simbólico de la palabra campo y cómo se atribuye una totalidad a un sector reducido, sino también a quién trabaja. Porque parece ser que los que trabajan son solamente aquellos que son dueños del campo, sí, y no los trabajadores que tienen el mayor índice de clandestinización en ese rubro, en ese sector, y quienes aportan efectivamente la riqueza. Y además, esa democracia, cuando por lo menos se pensó la conformación del Estado moderno, no tenía el monopolio del uso de la voz, ¿no? El monopolio o los medios económicos que están confundidos, sí, con los intereses económicos de quienes son sus titulares y forman esa subjetividad de el, sí, campo es bueno, los trabajadores son vivimos gracias al campo. Exacto. Entonces me parece que hay que deconstruir en esta estructura, o tal como está el estado de cosas, con la formación de voces unívocas, que eso implica también la economización del diálogo político, ¿no? Podrá discutir nada más la oposición. Es complejo. Bueno, ahora nos vamos a meter en lo que pasó en el PJ, en la reunión del PJ en Mendoza, porque ahí se ven, ¿no?, algunas líneas que se van cruzando. Pedro y Amado, a ver. Bueno, yo digo que muy bueno lo que plantea Lili. La Argentina debe discutir qué es un productor agropecuario. Yo participé de ese debate en España, por ejemplo, en el año 2011. Pero todos sabemos que es un productor agropecuario. No, a ver, ¿qué es un productor agropecuario? Pase al frente, alumno. Lo tenía anotado por acá. Yo lo había estudiado al final. Pero no se copie. ¿Sabes lo que pasa? No, pero entiendo. No es un detalle menor. Pero ¿hacia dónde vas, Pedro? Voy hasta esto. La Argentina tiene... No todo el que tiene campo es productor agropecuario. Claro. La Argentina trata por iguales a los productores que a los rentistas. Tiene que hacer una diferencia. Eso pasaba en España. España llegó a una conclusión. Dijo, productor agropecuario que puede ser sujeto de las políticas de devolución de los subsidios que da la PAC, son aquellos que el 75% de su declaración fiscal proviene del campo. A ver, ¿es un productor agropecuario la sucesión de Jorge Britos, por ejemplo, que tiene 70.000 hectáreas y un banco? ¿Es un productor agropecuario, Eurnequian, que tiene 50.000 hectáreas y es dueño de Aeropuerto 2000? No, discutamos bien seriamente. Pero digamos, no es un debate pero esa para discusión en solfa. Pero, sí, porque la Argentina es el único país del mundo que tiene una agricultura de 3 pisos y se refleja en el precio de los alimentos y nadie te lo dice, excepto acá en Caníbales, que lo vamos a decir. Muy bien, muy bien. Porque tiene un piso que es el dueño de la tierra, el segundo piso que es el que la trabaja y el tercer piso que es el megaproductor o el pool de siembra que hace trabajar al segundo y le alquila la tierra al primero. Pero Pedro, estás hablando de algo que surgió hace 200 años. No, esto surgió a partir de la década del 90. Con los pools no, estamos de acuerdo, pero las otras dos categorías sí. Perdón. Pero las otras categorías aparecieron con la ley de Eufiteusis. Claro. No, perdón. Perdón. Cuando se quedan con las mejores tierras, Pedro, pero escúchame, digamos. Pero si no me dejas terminar, no puedo dejar. A partir de la década del 90 se da la incorporación de la ciencia y la técnica a la agricultura y genera una plusvalía científico-técnica que hoy está en el centro del debate con el HB4 del trigo. Una parte de eso explica la incorporación del sistema financiero a la actividad agropecuaria a merced a los pools de siembra. Y otra parte se traslada a los dueños de la tierra, que ahí hay una mega ultra renta inesperada y muy grande que debe ir al gobierno. Los terratenientes, el latifundio, lo que hemos dicho tantas veces, hay que el 80% de la tierra de la República Argentina se trabaja por vía del arrendamiento, de contrato rural. El rentismo es un fenómeno que nace en los 90, no en la infiteusis. Nace ahora. ¿Pero de dónde salen los dueños de la tierra? Bueno, pero el dueño de la tierra es otra cosa. Estamos hablando del tipo de agricultura que se hace, Amado. No estoy hablando del dueño de la tierra. No es el foco, pero igual... Pero el tipo, escúchame, lo acabas de decir vos. El tipo de la renta esa plus extraordinaria. Había una renta extraordinaria del suelo argentino y ahora es la renta extraordinaria que se le suma
que es la de la aplicación tecnológica. Todo eso redunda en el dueño de la tierra. Claro. Y Bueno, eso es lo que entonces te estoy estamos diciendo lo mismo. Por eso digo que hay que ir a buscar ahí. Pero tenemos una agricultura de 3 ¿Dónde pisos. nace eso? Nace en la oligarquía argentina. No, eso con la está ley de claro, infuteusis pero y con el gobierno de problema es Mitre. que eso se traslada al precio de los alimentos. Sí, claro. Porque no es lo mismo que produzcan 2 a que Pero si produzcan vos no le 3. explicás al pueblo argentino, a la comunidad, quiénes son los que saben. Yo creo que, tomándolo de Liliana, lo que decía Úrsula, me parece que hay un defecto muy grande en no explicar las cosas, en no atreverse a desafiar un supuesto sentido común que en realidad es el sentido de la clase dominante. Entonces creo que las cosas hay que explicarlas a fondo. Vos empezaste por ahí definiendo quién era productor agropecuario y quién no. Creo que arrancaste por ahí. Pero ese es el nudo de la cuestión. ¿De qué se habla cuando estas personas que ponían sus Twitter decían que no esperen de su voto, bla, bla, bla? Están hablando de defender un status quo donde 14.000 personas en la Argentina, en un país de 47 millones de habitantes, son los únicos que pagaron el impuesto, que no pagaron, que fueron alcanzados, muchos de ellos no lo pagaron, el impuesto a las grandes fortunas. Entonces, en el centro de este debate está la distribución del ingreso. Por eso nosotros decimos que acá el tema es el shock distributivo, la necesidad de un shock distributivo. Ahora, vos le tenés que explicar a la población de qué estás hablando. Lo del ministro Culfas es horrible. Es horrible en términos económicos y es horrible en términos políticos. Porque él está diciendo, vamos a resolver el problema de Argentina haciendo que los que más ganan mucho más y los que pagan caro la comida se joroben. Eso es lo que dijo. Sí, y si vamos no vas a resolver con más explicarlo- producción, o sea, con mayor rentabilidad los sectores que ya tienen super rentabilidades y jorobando a los que tienen necesidad de comprar pan para comer. Amado, pero también ahí hay un tema que me parece que arrastramos desde este romanticismo del campo, ¿no? Del que solamente son los que trabajan, que hacen también pensar a muchísima gente de a pie, que clase media baja, que cuando hablan de propiedad privada, que cuando se habla de más impuestos, enseguida creen que van a ser alcanzadas, como cuando vos recién mencionás 14.000, son los mega ricos. A los Úrsula, que y hay que ir por- 14.000, que y son salen a muchos de las defender- mismas familias Sí, y claro. muchos del mismo grupo económico. Exactamente. Entonces son mucho menos que Pero 14.000. ¿qué logran? Justamente al dejar este espacio sin explicación, al dejar este espacio de no debatir en el Congreso y dejar expuesto que la gran mayoría de Juntos por el Cambio está defendiendo a 14.000 familias argentinas y al poder económico real desde que el mundo es mundo, por lo menos en nuestro país, lo que se va tapando y lo que ellos sí van logrando es empezar a generar malestar en una gran parte de la población argentina que es clase media, que no se le está hablando a ella, que no tiene nada que ver y que me dice, bueno, vienen ahora por mi casa, vienen ahora a subir los impuestos, porque me parece que hay un Por eso tema esto requiere de mayor cultura. explicación. Bueno, por eso hay un tema cultural en la Argentina Requiere mayor donde explicación. los mega ricos se presentan como pobres clases medias Son las que si clase les subís media. un impuesto, los matás y la clase media se autopercibe que tiene esos campos, es una locura. Bueno, a Totalmente de ver, acuerdo. hay un debate que está en marcha. A mí me parece también importante esto, ¿no? Porque de alguna manera se le pide al gobierno una definición de carácter político. Pero, por ejemplo, me estoy acordando del debate que hubo aquí en este programa muy interesante entre Artemio López y Jorge Alemán. Y lo que decía Alemán era, bueno, a ver, yo le puedo pedir al gobierno que tome, por ejemplo, una definición como esta, es decir, que suba las retenciones. Pero el gobierno, ¿qué mira? Mira si tiene la base política que lo va a sustentar eso, que lo va a respaldar. ¿Por qué? Bueno, porque si el gobierno se enfrenta a determinados sectores, ustedes lo están delimitando muy bien cuáles son esos sectores, son sectores poderosos en la Argentina, el mismo gobierno va a ir a buscar ¿qué? Su base de sustentación. Está hoy está hoy movilizada la Pero sociedad. eso es una construcción, Julián. Bueno, pero si por vos eso no digo. lo decís, si vos no apelás a esa movilización y si vos no explicás las cosas, no va a estar. Y además no otra es una cosa. foto, es una construcción. ¿Pero eso. se está construyendo eso o no? Bueno, Yo creo no se que- está construyendo, Ah, está claro. bueno. Pero vos fíjate esto, ¿no? Vos tenés el ministro Guzmán y el ministro Culfas que claramente son representantes de la teoría del derrame. Porque ellos están pensando en que tiene que ir mejor y que eso en algún momento va a llegar a los demás. Y eso está claro que fracasó en la vida política argentina. Fracasó. Ahora, yo Y quiero- ese es el proyecto de los grandes grupos de poder en la Sí. Argentina. Por eso lo de Yao Yao, que hoy parece una anécdota, no es una anécdota. No es una instancia institucional, fue un grupo de poder. ¿A qué fue el ministro Guzmán al Yao Yao? ¿A qué fue?
a explicarles esto. No, pero aparte hay una ausencia de cuál es el sujeto político, que también se discutió acá con Jorge Alemán. Si el sujeto político es destinatario de las políticas públicas del gobierno, es el sector de los trabajadores, que cuantitativamente y cualitativamente son los que aportan, o si no lo son. Por eso digo, la derecha es una agenda. Se habló en el Malva, los economistas como Lacunza, Melconian, del shock desregulatorio. Por eso digo, saquemos los nombres. Shock desregulatorio por un lado, tengo un regalo. La propiedad privada sobre todas las cosas. Tengo un regalo para vos. A ver, vamos a verlo. Tengo un regalo ¿Cómo para sabes vos. que se veía lo tenía el por regalo? acá, lo tenía por acá. Okay. La prognosis. No sé si a ver, señor director, si lo tenemos para acompañar lo que está señalando Natalia, porque la oposición realmente plantea esto. A ver. Yo creo que hay que estabilizar la macro, es un condimento insustituible, y hay que organizar la economía. Hay que preparar, y en eso estamos, una reforma al sector público, partiendo de la base, insisto, que no tiene sustituto la estabilidad macroeconómica. Urge un shock desregulatorio, desobstaculizador. Hay que liberar la iniciativa al sector privado. Quien crea riqueza es el sector privado. Por eso le dije, quiero ordenar ideas. Todas, nada nuevo, pero hay que ponerlos de nuevo en el frente. Tenemos que discutir, elegir motores para el crecimiento. Tenemos que discutir. Y es más, tenemos que tener cuidado lo que ocurre hoy de aquí al 23. Cuidado con dar demasiados incentivos y derechos adquiridos a los sectores. Cuidado. Lo mismo que derechos adquiridos en planes y emisión, y cuidado. Bueno, acá hay una pelea por hablar, digamos. Peléense entre ustedes. ¿Qué es un derecho adquirido? Perdón. Escuchen lo que este hombre... Hablemos realmente del nivel de locura y perversión y de crueldad que tienen estos discursos. Lili, quiero ser coherente. Voy a tomar lo que dijo Lili Yo también. Te había interrumpido, Nati. ¿Cuánto tiempo más vamos a pagar, el pueblo argentino va a pagar el fracaso de los economistas neoliberales? Porque esto mismo decía Martínez de Oz. La desregulación... en otros términos, obviamente siendo el Ministerio de Economía del terror. Y a mí me parece que lo que se plantea es desregular el Estado, que no intervenga, la liberación de las fuerzas productivas, que es lo que está diciendo, y que es lo que decía Martínez de Oz cuando reformó la ley de contrato de trabajo y la apodó, hizo desaparecer la ley de contrato de trabajo, y también hicieron desaparecer al autor de la ley de contrato de trabajo, Norberto Centeno. Entonces, por eso digo, volvemos al sujeto político. Lo que a mí me sorprende, el sujeto político que legitima este gobierno? ¿Sabés lo que ¿Le habla el gobierno? A mí lo que me sorprende y mucho, y de algún modo también siento que poca reacción, ¿no? Porque lo están diciendo. La vez pasada era un cúmulo de promesas desde pobreza cero, de quien tuviera 2 dedos de frente sabía que obviamente era un eslogan, porque era imposible, pero de que bajar la inflación era lo más fácil, que el fútbol para todos nos iba a levantar. Es decir, cada ítem que prometieron no solo no lo cumplieron, sino que hicieron diametralmente lo opuesto. Pero ahora te lo están diciendo. Te lo están diciendo que va a haber reforma laboral, que va a haber desregulación del Estado, que van solamente a favorecer al sector privado, que van a desmantelar a todos los trabajadores y trabajadoras del Estado. Con lo cual es realmente, yo me quedo sorprendida y veo la poca reacción de gente que, incluso diciendo lo que están diciendo, que vienen del fracaso que vinieron, con toda la plata que se fugaron, que todavía estamos viendo si se aprueba esta ley para ir a buscar el dinero para pagar al fondo. Me parece que el pueblo o está muy dormido o algo sucede para seguir creyéndole a esta gente que realmente son unos crápulas. Derecho adquirido. ¿Qué quiere decir adquirido? Se adquirió, lo ganamos en las calles, hay un derecho. ¿Quién se cree que es Melconian para decidir que no le podemos dar más derechos adquiridos? Escuchemos, por favor, lo que están diciendo, porque es un sinsentido. ¿Quién da? ¿Quién está dando derechos? Pero agradaba mucho ahí al auditorio, ¿no? A esa gente le encanta, pero si una se detiene a pensar en lo que esta gente dice y además lo asocia, por favor, asociemos discurso con acciones, porque si no parece que fuéramos un mundo de zombies. Y déjenme decir que los medios hegemónicos construyen ese mundo zombie. Y aquí tenemos otra vez la discusión del poder.
¿Qué hace el poder cuando reconoce que el 90% de los medios que construyen sentidos son opositores? Mienten sin luego desdecirse de lo que dijeron, inventan situaciones siempre de corrupción, siempre, jamás pagan un precio en el sentido simbólico. No estoy hablando ni de meterlos en la cárcel ni de impedir la libertad de expresión. Pero cuando yo discuto con las colegas, como por ejemplo Miriam Lewin, me dicen, no se puede evitar antes. Todos tenemos derecho a decir. El tema es el ejercicio de responsabilidad a posteriori. Y yo les pregunto, algunos de los que han mentido en todos estos años, que lograron ganar las elecciones con mentiras, ¿pagó un precio por todo lo que inventó? No. Lili, algo decía a propósito de lo que vos estás mencionando Hugo Yasky en Mendoza. A ver, lo escuchamos. Y hay que construir la alianza social que permita que cuando elegimos un gobierno, no sea un gobierno que quede en la Casa Rosada o que queda en la casa de gobierno de alguna provincia y el pueblo mira por televisión. Porque cuando miramos por televisión, los medios hegemónicos que pertenecen a esa clase dominante que quiere una Argentina de especulación financiera, de hambre, de desigualdad, de deuda, nos intoxican, nos llenan la cabeza con mentiras. El pueblo tiene que estar en la calle, tiene que estar jugando el partido. No importa que seamos gobierno, hay que movilizar a nuestro pueblo para demostrarle a los sectores dominantes que no es un paseo en sulky derrotar al peronismo, van a tener que derrotar al pueblo en la calle. Bueno, qué impactante la definición de Yasky, y uno se pregunta, ¿puede convivir esta definición que daba Yasky, es decir, el Frente de Todos unido, pensando en 2023, con el nivel de debate que hoy tiene a cielo abierto, digamos, Amado, Pedro, ¿puede convivir eso? Yo creo que sin ninguna duda. Lo que hay que hacer es avanzar en la construcción de un programa. Y también en la herramienta, habló el presidente, habló la vicepresidenta de la necesidad de tener las PASO. Yo creo que hay muchas cuestiones que pueden parecer malos entendidos porque no existía un programa anteriormente, ¿no? Pero esto que señalaba Yasky, que venimos desarrollando en este programa, tiene que ver con atreverse a exponer las políticas. Escúcheme, nosotros nos pasamos 12 años y medio explicando el desastre que iba a venir culpa de las políticas de Néstor y Cristina. ¿Llegó el desastre? No, el desastre llegó cuando apareció Macri y puso las políticas de él. Y entonces escuchamos en los medios dominantes que el peronismo es el causante de todos los males de la República Argentina. Y resulta que en 200 y pico años de historia, los años de crecimiento con inclusión social es a mediados de la década del 40 con Juan Perón y con Néstor y Cristina Fernández de Kirchner los 12 años. Son las únicas etapas de crecimiento con inclusión social. Entonces, ¿por qué estamos obligados a comernos una historia que es mentira? Y no tenemos el planteo, la valentía, el estudio de decir las cosas tal cual son. ¿Por qué no aceptamos que los subsidios a las tarifas fueron una muy buena medida que le sirvió no solo al pueblo argentino, a las familias, sino también al sector productivo, para que tenga un periodo de alta rentabilidad, de inversión, de desarrollo? ¿Por qué no aceptamos que los tiempos de las retenciones de Néstor y Cristina le sirvieron al conjunto de los argentinos? Cuando terminó Cristina Fernández de Kirchner, no hubo un sector que no estuviera sensiblemente mejor que cuando asumió Néstor Kirchner la presidencia. Entonces, ¿por qué las políticas, las herramientas, los instrumentos que se usaron esos 12 años y medio, tenemos que tener vergüenza de defenderlos? Si no hubo ni el desastre de la energía, ni el desastre de la inflación, ni el desastre de la caída de salarios, ni el desastre del endeudamiento. Todo eso vino con Macri y ahora tenemos el problema de la mala distribución que no se logra alterar. Bueno, el ministro Guado de Pedro, ahora voy con Pedro también, Guado de Pedro pareció abonar una hipótesis que es, bueno, hace falta la unidad del Frente de Todos, pero también hace falta valentía. A ver, lo vemos. Argentina se ve llena de futuro, llena de oportunidades. Hoy el mundo discute alimentos y energía. En energía
gracias a la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de recuperar YPF y, como decía Juliana, sin tener miedo a tomar decisiones que no le gustan a un sector minúsculo pero poderoso de la Argentina. Sin tener miedo, volvimos a tener YPF, empresa insignia de los argentinos, y hoy el Estado Nacional participa de las decisiones estratégicas de la administración del gas que hay en Vaca Muerta. Pedro. Yo creo que coincido totalmente con Guado. Yo creo que, y además planteó una cosa que hemos planteado acá, que es mudar YPF a la Patagonia. El porteño-centrismo de este país y de nuestro gobierno es importante y tenemos que revertirlo. Ahora, va a haber unidad, hay que discutir el rumbo, hay que poner mucho hincapié en la gestión, hay que dar un gran debate ahí adentro, y yo no tengo ninguna duda que, como dijo Yasky, que es un gran dirigente gremial, no va a ser un paseo del sur que ganarlo la elección a nosotros. Vamos a volver a ganar, porque este país necesita un ciclo largo de rumbo nacional y popular. La alternancia no le sirve a la Argentina y no le sirvió nunca, porque venimos 4 años nosotros, recuperamos las jubilaciones con Amado, hacemos el fondo de sustentabilidad, a los 4 años viene la derecha y destruye todo lo que hicimos. Necesitamos un ciclo largo de gobiernos populares en el mismo rumbo, y lo vamos a tener. Yo quiero apuntar también algo que dijo el ministro del Interior en esa oportunidad, y habló de, bueno, que gobernar es crear trabajos. Estaban intentando reformular, ¿no?, o actualizar las premisas del peronismo, pero habló de la federalización. Esto me parece central. Y esto lo había dicho el presidente de la Nación al iniciar su mandato y con posterioridad también, que cada argentino y argentina pueda ser feliz en el lugar en que nace. Y la federalización es central, y lo digo amando a mi ciudad. Yo nací en la ciudad de Buenos Aires, pero me parece importantísimo, porque si no, también es meramente declamativa la federalización. Y el trabajo hoy es central, y fíjense cómo le pegaron al ministro del Interior cuando justamente Clarín lo hizo, habló de mudar YPF y que realmente aporten en el lugar donde se desarrolla o tribute también. Esto es importantísimo, y son decisiones que claramente no le van a gustar al poder y que creo que hay que discutir, porque no tengo dudas que en el gobierno de la grieta, que es algo que, fíjense cómo profundillan del otro lado en la derecha, ¿no? Porque la grieta, de un lado nos proponen la lógica sacrificial, metralla, sangre, sudor y lágrimas. Tengo otro regalo para vos. Yo estoy justo voy a hacer una cena de ponérselos. No tenemos el mismo apunte con Natalia, pero claramente ahora es el porque momento. Úrsula y yo también queremos regalar. Ahora es el momento del facón, ¿no? Hay que sacar el facón. Ahora es el momento del facón. ¿Facón? ¿Qué estás hablando, Úrsula? Y con lo que dice que lo que están proponiendo, no. Hay que armarse a hacer la resolución. La resistencia. Pero vos decís metralla, ¿qué sé yo? Bueno, yo soy pobre, voy con el facón. Eso lo dijo Arieto. Tengo un Florencia Arieto, a ver, lo vemos. Le mandamos un beso. Yo me voy a tomar el atrevimiento, obviamente no le llego ni a los tobillos, de lo que dijo Churchill cuando tenía que enfrentar a los nazis. Sangre, sudor y lágrimas. Nosotros, si el año que viene ganamos las elecciones, sangre, sudor y lágrimas. La gente lo tiene que saber. No se sale contándole, bueno, ahora sí se puede, somos el cambio. No. O sea, a la provincia de Buenos Aires hay que entrar con Metra. ¿Pero hay margen para eso? A ver, lo que no podemos hacer mentir a la gente. Por favor, Julián. Déjame a mí decir porque esto es un caos. ¿Nos ordenamos? Lo que dice Arieto es una barbaridad. Además, está llamando a la oposición nazi. Es decir, está diciendo una barbaridad atrás de la otra, amenazando con sangre, sudor y lágrimas. Digo, si eso no es una amenaza para el pueblo. Sangre, sudor y lágrimas. ¿Qué sé yo? Y evidentemente se va a entrar con Metra. Lo de la Metra es otra cosa. Bueno, que Macri va a pagar lo que debe el correo. Pero lo que es maravilloso de este segmento, déjemelo por favor señalar, es la intervención del periodista, que le pregunta, ¿hay margen para eso? Casi con baba, ¿no? Porque era como... ¿Pero qué margen para qué? A ver, para la Metra. Para. Vos me querés decir que el periodista le estaba preguntando... ¿Hay margen para eso? Y uno lo escucha y dice, ¿pero cómo le va a preguntar? La inviabilidad de la democracia. Por lo menos quédate callado. ¿Cómo lo hace? ¿Hay margen para la Metra? Decime. Hace rato que venimos diciendo que la oposición es destituyente, que buscan limar por donde pueden.
no están pudiendo. Adhiero a lo que dice Pedro y te lo agradezco, Pedro, porque vamos al 23 y sí, señor, vamos a ganar. Sí, señor, se lo agradezco. Ahora bien, hagamos fuerza para lo que eso. dice esta mujer es, si no pudimos con los medios, si no pudimos con el verso, si no estamos pudiendo... Con el fondo. Si no pudimos con el fondo, vamos con la metra. O sea, ojo, lo que dice Milei, lo que dice el cierto periodismo, lo que dice esta señora, no es un chiste, aunque nosotras acá nos riamos un poco, porque además la risa disuelve la angustia. Entonces me parece que escuchar a alguien que dice que va a entrar con metra, y la verdad, y a un periodista, tenés razón Úrsula, que dice, ¿a usted le parece? No, hay margen, no dice le parece, hay margen para ¿No hace falta otra cosa? Puedo decir algo más que Sí. tal vez se va un poco, A ver. tiene que ver. Pero Florencia Rieto es la abogada del empresario que, utilizando también la inteligencia legal, y que eso es lo que está investigando la Comisión Bicameral de Inteligencia, hizo que dos dirigentes gremiales de camioneros estén, a través de una causa que se lleva en San Nicolás, tanto la jueza como la fiscal, estén presos por ejercer una medida de acción directa. Y acá quiero expresamente hablar de la lectura integral de la Constitución Nacional. El ejercicio de las medidas de huelga está constitucionalizado en el artículo 14 bis, pero también reconocido en los tratados internacionales. Fíjense cómo se cuestiona, se demoniza, se estigmatiza al sector trabajador en su movimiento obrero organizado, se vuelve a periodos preindustriales donde se penalizaba al ejercicio de la libertad sindical y nadie cuestiona el locao patronal. ¿Alguna vez escucharon hablar del locao patronal? Entonces, fijémonos también cómo esa lectura agrietada tiene a sus personeros tanto en el sistema de justicia, actuando en su carácter de abogados, tiene a sus personeras en las usinas académicas. Patricia Bullrich estuvo hablando hace poquito, creo que en Córdoba, sobre el manual del buen sindicalista. Entonces, fijémonos que... Natalia, queda en evidencia eso y muy fácil de entender para cualquiera cuando hay piquetes que son de los negros, choriplaneros, que le joden la vida a que todos, mandan. que cuando vienen con sus tractores que le abren la ciudad y les sirven, ¿no?, un tereré, y pasen, pónganse cómodos. A mí me parece... sin ningún tipo de sí, problema. pero a ver, a mí me parece algo... perdón, Amado, pero... Cuando la derecha se manifiesta está bien. Para mí acá hay un punto fundamental que lo ponemos ahora sobre la mesa y después lo vamos a ir desarrollando a lo largo de los programas, que es cada vez hay menos cuestionamiento ante una barbaridad dicha en un medio masivo de comunicación. No digo escrito, porque ya ahí escrito realmente uno podría mostrarlo varias veces, me parece que les cuesta más. Pero dicho en televisión, en una entrevista, las barbaridades que dice Milei y compañía, y uno dice, bueno, ¿y el resto qué? El resto nada. Y el juego... porque esto de reírnos, y uno podría decir que el juego es compartido. Pero vos fíjate el campo de lo que se puede decir y no se puede decir. Está en debate el tema de los subsidios para que aumenten las tarifas. Argentina tuvo en los 2 últimos años más de 25.000 millones de dólares de superávit comercial. Es decir, que la diferencia entre lo que los argentinos le compraron al resto del mundo y lo que Argentina compró, quedaron 25.000 millones de dólares. ¿Dónde están? No están. ¿Por qué? Porque hubo un sector de la economía argentina que recibió un subsidio de 100 pesos por dólares para llevarse eso. Y nadie habla de este subsidio. O se pagaron deudas de las empresas, digo, esos dólares a 100... Dólares a 100. Pero no se los llevaban las y los ciudadanos, ¿eh? No, se los llevaron los grupos económicos y fueron subsidiados. 25.000 millones de dólares en 2 años de subsidio. Y no agravia a nadie. No hay ningún sector de los que salen en los medios que diga nada. Ahora, cuando el subsidio es para alguien que no puede comer, es una catástrofe, es un derecho adquirido, dijo hace un rato un economista. Amado, por eso es importante lo que dijo Emanuel Álvarez Agís, que en algún momento la política se trata de elegir. Y él dijo, entre reservas y precio para el consumo popular, prefiero el consumo popular. Eso es la forma de pensar política. Ahora, Guzmán vos dijo fijate, acá en este canal, se lo dijo a Berkovich, que esa política de financiar la fuga es fortalecer a las empresas. No sé si ustedes lo escucharon. no, ese reportaje no tiene desperdicios, porque la verdad es que se reconoce que subsidiaron al sector más poderoso de la Argentina en 25.000 millones de dólares en 2 años. Tal cual. ¿Para qué? Para que tengan balances más limpios. Claro. Bueno, pero la contrapartida, que es la mejor en la vida de los argentinos, no está, y las argentinas.
Yo creo que ahí hay algo importantísimo también, es un poco más técnico, pero digo, una empresa que tomó deuda y que el Banco Central hoy le da dólares a 110 o 120, el Banco Central, ¿qué debería hacer? Mirar y decir, bueno, a ver, ¿cuándo tomó usted la deuda? La tomé hace 5 años. Bueno, a usted, usted no podía saber el tipo de cambio, a usted le doy, no sé, el 60% en estos dólares, el resto vemos. O digo, le doy un crédito fiscal y usted compra el dólar a 200 pesos, que es lo que vale en el mercado financiero. Ahora, una empresa que lo tomó hace poco, especulando con que vos le ibas a dar dólares a 100, yo no se los doy, digamos. Entonces me parece que ahí hay una cuestión central, digo, si no es sumamente injusto. Y de eso no se puede hablar. Y eso no es subsidio. Bueno. Ahí tenés un subsidio clarito, donde los que menos tienen subsidian a los que más tienen. Y además, en algún sentido, el conjunto de la población argentina le está pagando a esos grupos empresarios la mitad de cada dólar que se lleva. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, muy poquito, son 6-7 minutos, no se asusten. Pero digo, me parece que da para hacer una especie de pequeña ronda con algunas conclusiones de los 2 o 3 temas importantes que hemos tratado en el día de hoy. Bueno, y Lili, vos querías hacer también una aclaración de algo. No, quería, a ver, no sé cuál es la cámara. Aquí la tenemos a Lucía Pérez. 6 años, Lucía Pérez fue cruelmente asesinada en Mar del Plata, tenía 16 años. No sé si ustedes recuerdan, se originó el primer paro nacional de mujeres, que lo hicimos las mujeres contra Macri, y el fallo dejó impune a los femicidas. Estamos pidiendo juicio, habiliten de una vez el juicio. Y también quiero decir que de esta justicia tenemos que hablar, de la justicia con la violencia de género, de la justicia con los femicidios, de la justicia con los abusadores, de la justicia con quienes abusan de sus propios hijos. La justicia no solo es la justicia económica, somos el 52% de la población según el último censo. Dejen de jorobar con que hay que eliminar el Ministerio de las Mujeres. Lo que hay que hacer es activar todas las políticas públicas y deberían sumarse todos. Pedir un juicio 6 años después es casi una vergüenza, Julián. 6 años para pedir justicia por una chica a la que violaron y mataron. ¿Nati? No, la verdad que, bueno, voy a tomar un poco lo que dijo Lili en relación a la justicia, pero en lo que tiene que ver con el plan sistemático y estructural del macrismo y la utilización de la herramienta del espionaje legal para espiar a los enemigos internos, que no eran ni más ni menos que quienes iban a poner a la política de destrucción de derechos masivos. Y tomar también lo que dijo nuestro compañero, Hueira, reforzar la gran tarea que tiene la Comisión Bicameral de Inteligencia en esto de el pedido de informes y establecer dónde se violó gravemente la ley de inteligencia legal, porque esto continúa, Y esto continúa con un enemigo elegido, pasó con el tema de la Gestapo antisindical, lo está tomando la derecha, está, por eso digo, desplegando sus tentáculos tanto en su terminal académica como en su terminal connivente del sistema de justicia para estigmatizar al movimiento obrero organizado, para estigmatizar a los trabajadores y por sobre todas las cosas para destruir el lazo solidario. Y voy a tomar algo que dijo Vanessa Siley también en Mendoza, que nadie se realiza solo y lo que quieren es el trabajador solo, no quieren a las organizaciones libres del pueblo, no quieren a las organizaciones sociales porque de ellas también depende su participación en la transformación de la patria. Sí, puedo sumar un condimento a lo que dice Natalia, que me parece muy importante y yo lo repito cuanto puedo. Hoy traje un ejemplo, titula Info Biden, ¿no? Aunque tiene Info Biden. Está bien. Dice, aunque tiene pocos incendios, el gobernador de Santiago del Estero gastará más de 15 millones en un avión hidrante. ¿Se acuerdan que antes decían por qué no compran aviones hidrantes? Es decir, entonces, si no tienen aviones hidrantes, está mal. Si tienen aviones hidrantes, también está mal. Con lo cual, ¿qué hacen? Juegan en toda la cancha de la indignación del pueblo, de los argentinos y argentinas que están trabajando, aunque trabajan, siguen siendo pobres, a muchísimos y muchísimas les cuesta tener el plato en la mesa, es decir, que está el caldo de cultivo para indignarte por cualquier cosa, con lo cual hacen esto desde los medios hegemónicos, obviamente representando, como siempre, el poder real, y te agarra medio distraído, con un poco de hambre, un domingo a la noche, y salís otra vez a militar esto, ¿no? Que es cómo te van todos los días generando un poco más de indignación, que motivos tenemos, por sobre todo los de las clases más necesitadas, más que nosotros acá en este panel, y ojo, porque le están dejando el lugar para que hagan eso con las cabezas de los argentinos y argentinas, y a la hora de votar eso afecta y mucho. Pedro. Bueno, el trigo hace siglos que pone y saca gobierno. El precio del trigo, el precio de la harina.
hay que tener una mirada muy especial ahí, porque desde 1990... ¿Te puedo agregar un dato? Sí. La Revolución Francesa, sin ir más lejos. Bueno, siglos. Por eso. Desde 1990, la FAO controla, monitorea 5 índices de alimentos. Están en su máximo pico histórico este mes que pasó, entre ellos el tema del trigo. La guerra generó un nuevo bloque geopolítico que impacta directamente sobre el trigo. Ahí vos lo dijiste en tu introducción. Hay que prestar mucha atención a eso, porque esta política de precios nos ha hecho perder millones de votos. Necesitamos controlar el precio de la harina, porque la harina es un consumo social en la Argentina. Consumimos 92 kilos per cápita de harinas o sus derivados. Por lo tanto, la guerra, el nuevo bloque geopolítico y ese 30% del trigo que estaba disponible en el mundo, ahora va a ir al nuevo bloque geopolítico y va a haber una gran presión sobre el resto del trigo del mundo. Por lo cual la Argentina tiene que tomar Junta Reguladora por productos, fideicomiso por productos y un control estricto y muchos mercados populares a lo largo y ancho de la Argentina. Amado. Que no nos quepa duda que hay un 2023 venturoso, porque nadie se olvida que Patricia Bullrich le sacó el 13% a las jubiladas y jubilados, a los docentes e incluso a las provincias argentinas. En el gobierno de De la Rúa y Cavallo, Patricia Bullrich era la que más defendía esa medida. También fue López Murphy el que pretendió bajar los aportes para la educación pública. Entonces, no hay ninguna duda que ese camino que cada vez estaba peor que significaba Macri, este gobierno significa un cambio en esa situación. Ahora, necesitamos construir el shock distributivo, necesitamos construir un país para 47 millones de mujeres y varones que estén cada día más orgullosas y orgullosos de ser argentinos, como pasó entre 2003 y 2015, que no tiene solo que ver con las cuestiones materiales, sino también con las cuestiones conceptuales, como pensar en nuestra historia, pensar en nuestra patria, pensar en el futuro de nuestras hijas e hijos, y yo no tengo duda que va a ser posible revitalizar ese camino. Bueno, se viene una semana, la semana de mayo, nada más y nada menos. Son momentos especiales, así que nada, a vivirlos como tal. Les quiero agradecer muchísimo a todos ustedes, también a quienes están allí del otro lado. Está mal decir el tema del rating, sí, ¿no? No podemos decir que estamos primero. No voy a decirlo, de vuelta. ¿Puedo recomendar algo para la semana de mayo? ¿Qué? ¿Cine? Muy breve. Quiero. Hay una zona de recomendaciones, ahora abrimos de vuelta. No, porque es muy interesante, porque habla desde el humor. Tomás Rebord, lo vuelvo a repetir, lo pueden buscar en las redes sociales, de la rosca de mayo. Bien. Y reivindica mucho la rosca como una forma de construcción política y cuenta la historia, de mi punto de vista, de manera real y con un humor que es muy característico de él. ¿Dónde lo buscamos? Y creo que tiene su canal, Tomás Rebord. Bueno, le mandamos un beso grande a Tomás, Sí, por con pauta, Pará, y Locro también. Un locro me parece que estaría muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. Muy bien, último minuto de Caníbales. Hay que recordar que el epicentro esta semana va a estar en el cierre del mes. Atención con lo que son los datos vinculados obviamente a la inflación. Le estábamos dando algunos detalles. La tercera semana de mayo acumula lo que es un promedio que empieza a ubicarse por encima de los 4 puntos en términos de los alimentos. Ahora, si uno separa aceites, harinas y al mismo tiempo la carne, ese dato en promedio está arrojando entre un 7,5 y un 8% en el acumulado, y es realmente muchísimo, y eso va a terminar pesando sobre todo cuando se cierre el mes de mayo. Yo me despido de todos ustedes. Si les parece, nos reencontramos mañana a las 23 horas aquí en Recalculando. Muchas gracias y nos vemos en el día de mañana.